Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos de nuevo aquí en este refresh que intentamos hacer de la historia del peronismo o de algunas historias del peronismo, tratando de buscar algunas cosas que en general no se tratan, no se hablan o se han olvidado, han quedado en el arcón de los recuerdos. ¿Por qué? Porque así es un poco la historia. Y ya nos lo decía don Martín Fierro. Voy a arrancar con un momento del Martín Fierro, del regreso de Martín Fierro. Es el canto 29, donde hay una payada, un desafío entre el Moreno, que era un payador difícil de doblegar, bravo para doblegar, con Martín Fierro, que también era otro payador de aquellos. Entonces arrancamos, canta el Moreno, empieza así la payada. Si responde a esta pregunta, téngase por vencedor. Doy la derecha al mejor. Y respóndame al momento, ¿cómo formó Dios el tiempo y por qué lo dividió? Y Martín Fierro contesta: Moreno, voy a decir según mi saber alcanza, el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. No tuvo nunca principio ni jamás acabará, porque el tiempo es una rueda, y rueda es la eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace, en mi sentir, por saber lo que ha vivido o le resta por vivir. En verdad, deberíamos repasar muchas más veces el Martín Fierro. Está lleno de sabiduría. Este pequeño momento me parece que tiene mucho que ver con lo que intentamos hacer acá, porque nosotros nos remontamos a veces a cuestiones que parecen perdidas en el tiempo, pero ¿es así? ¿O es como dice Martín Fierro, que el tiempo es una rueda, que no hay ni principio ni final, y que las divisiones las ponemos nosotros, los hombres, los que de alguna u otra manera, los hombres y las mujeres que habitamos, que tratamos de hacer una contabilización que nos sirve a veces para ordenarnos, a veces para ponernos en el tiempo que vivimos, pero nosotros acá nos remontamos a veces a cuestiones que parecen de tiempos pasados, y la verdad que no, la verdad que son tan presentes como el presente. Hoy vamos a hablar de ese Perón escritor, ese Perón que escribió un montón de libros. Perón era un hombre muy leído, era un intelectual, era considerado entre los militares de la época un verdadero intelectual, y de hecho lo escrito a lo largo de toda su vida parece demostrarlo, y con creces. Vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones que tienen que ver con lo que escribió y de alguna manera lo que dijo, porque en eso que dijo, en eso que escribió, en eso que dejó como legado, está en gran parte también la vigencia del peronismo. Aunque a veces no lo veamos así, que a veces no lo entendamos así. Parece que solamente está en lo que sucede en la realidad de todos los días, en la política, en las idas y vueltas, en las derrotas o en las victorias, pero no, también está en un pensamiento profundo que realmente ha arraigado en la historia en esa historia que a veces intentamos abordar
de, de una u otra manera. Y hoy no vamos a estar solos porque de alguna manera también yo quiero abrir este programa que está hecho por alguien que ya ha cruzado muchos y muchos ríos y badenes en la vida. Tengo demasiados años para recordar y a veces la memoria me falla. Y entonces uno que dice, vamos a recurrir a los jóvenes, y a veces los jóvenes no parecen ser los que sepan más. Eso es una pavada que solemos decir los que queremos atribuirnos tener algún valor simplemente por tener más años que otros. Por suerte, hay jóvenes, muchísimos jóvenes, que saben de historia y saben del pensamiento y saben de doctrina y saben de todas esas cosas que muchas veces algunos veteranos parecen querer apoderarse, cuando en el fondo la gracia de esta historia es que todo ese legado, toda esa herencia de pensamiento, de acciones y de obras es básicamente de todos. Si no fuese de todos, no sé si serviría de algo. Y para hoy, para este encuentro, yo diría encuentro de generaciones, de una generación que ya está entrando en como suelo decir, como canta el Indio Solari, que para mí es como mi himno de esta época de mi vida. Dice, yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando, y eso es lo que trato de hacer modestamente. Pero hoy voy a tener el auxilio de Juan Carlos Chipano, que está acá al lado mío, un joven militante peronista, que también es un profesor de filosofía, tiene una tarea que conozco y no me voy a poner yo a hacer en este momento es una exégesis de lo que él hace, pero sé que es un importante militante, formador también, le gusta, lo hace y lo hace muy bien en la formación de cuadros, en la preparación, en repasar un poco esto que es la historia del peronismo, sus contenidos, los contenidos doctrinarios, todas esas cosas que a veces son tan difíciles de definir, o muchas veces termina uno diciendo, bueno, la doctrina, pero ¿qué es la doctrina? ¿Qué es la doctrina para vos? La doctrina peronista. Juan Carlos, decime, contame un poco a mí y a todos los que nos están escuchando en estos momentos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco la doctrina es algo que se siente. Vos decías recién, ¿no? Que hablamos de doctrina, decimos doctrina, y los peronistas sentimos la doctrina. Y después hay un momento en el cual nos damos a la tarea de intentar entenderla. Uno sabe lo que es peronista, lo que es una actitud peronista, lo que es un gobierno peronista. Yo tengo la suerte, como un montón de personas de mi generación, de haber accedido al peronismo a través del peronismo en el gobierno, que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, y eso no es poco, porque uno se hace peronista viendo al gobierno llevando adelante políticas públicas de inclusión social, de desarrollo productivo, de independencia económica. Y primero está ese sentimiento de bueno, acá hay algo que me interpela, acá hay algo que me llama, acá hay algo que me convoca. Y después se da un proceso de tratar de comprender qué es eso que me llama, de tratar de intelectualizarlo, por decirlo de alguna manera, o de conceptualizarlo. Por suerte, Perón ya lo hizo, ¿no? Y Perón también lo hizo con esa claridad de decir, nosotros podemos hablar de doctrina porque ya lo estamos haciendo en el gobierno. No fue un teórico que primero escribió y después trató de llevarlo a la práctica, sino por el contrario, la doctrina justicialista es de alguna manera una deducción de lo que el justicialismo llevó adelante en el gobierno.
Y en síntesis, cuando uno quiere decir, bueno, ¿qué es la doctrina? Es ese sentimiento común de pertenencia y esa guía que nos marca el rumbo de no solo hacia dónde vamos, sino también desde dónde venimos, esa unidad histórica que nos da anclaje en el pasado y también esperanza para el futuro. Y decime, esto cuando vos contás que de alguna manera te metiste en el peronismo, de alguna manera te hiciste peronista, digamos. Uno siempre hay algún momento en el que uno se hace peronista, ¿no? Y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Cada uno tiene su momento, digamos. Algunos fue porque lo mamaron desde la cuna, otros porque algún acontecimiento, algo lo llevó a decir, bueno, soy peronista. En tu caso, fue, como lo dijiste, en tiempos de un gobierno peronista. Y a partir de ahí, ¿qué hiciste? ¿Empezaste a echar mano a los libros, a leer un poco, hablar con gente para que de alguna manera te contara algunas cosas que vos no sabías, que era lógico que alguien joven no supiera respecto del peronismo, de su historia, de sus ideas, de sus principios y valores? Sí, en realidad, yo ahí mientras vos decías, ¿no? Ese momento en el que uno se hace peronista, que quizás para mi generación es primero el momento en el que se hace kirchnerista, que claramente para muchos fue un parteagua la 125, la discusión con los grandes propietarios rurales y todo ese proceso entre el 2008 y después con la muerte de Néstor en el 2010. Y lo que hubo ahí fue un llamado a la militancia. Entonces el primer llamado de cuando me sentí kirchnerista y peronista fue sumarme a militar. En esa invitación permanente que hacían Néstor y Cristina de que la juventud se haga cargo de la política para transformar las cosas, ¿no? Y a partir de ese momento y ya dentro de la militancia empezó a despertarse esta curiosidad de, bueno, ¿qué es el peronismo? Yo vengo de familia peronista, entonces había en la biblioteca de mi casa libros peronistas y fue tirarme de cabeza a la doctrina y empezar a leer y fue una explosión. De repente estar leyendo lo que escribía Perón en el 45, 46... o más adelante, ya con el gobierno, con políticas concretas llevadas adelante, y la actualidad que eso tenía en el momento en el cual me acerqué a esos libros, 2010, 2011, hay ahí como un proceso de retroalimentación que tiene que ver con la esencia misma del peronismo, que es práctica y teoría. Entonces también me acercó a la lectura de Perón mi propia actividad militante. ¿Y cuáles fueron los primeros textos a los que te acercaste? Primero fue la doctrina y después por mi formación profesional, yo estaba estudiando filosofía, enterarme de que Perón había organizado el primer Congreso Nacional de Filosofía, del que habían participado las grandes figuras del pensamiento mundial. Si tenemos ahí, las vamos buscando, tenemos algunas tapas de libros. Hay un libro que dice Congreso de Filosofía, cuando podamos encontrarlo y lo ponemos, estaría fantástico, así acompañamos un poco lo que vamos diciendo. Enterarme de eso, además estudiando una carrera en la cual yo estudié la carrera en la Universidad de Buenos Aires, donde la mirada es más de un pensamiento europeísta y el pensamiento nacional y latinoamericano entra pero medio por la ahí estamos, y por la ahí estamos viendo conferencia de Juan Domingo Perón. Este es el discurso final en el Congreso de Filosofía del 49. Cuando me entero de eso y llego a leer la conferencia, que después se transforma en el libro Comunidad Organizada, y ir descubriendo cómo ese sentimiento que me movía y que me hacía parte de un colectivo tenía además una solidez y una raigambre filosófica profunda, desarrollada, que analizaba los problemas de la actualidad para pensar soluciones de vuelta prácticas y teóricas para esos problemas, fue mi gran descubrimiento del peronismo. Al leer la Comunidad Organizada,
fue como ese rayo de iluminación de decir, claro, estaba todo acá. Te voy a decir que, tengo que admitirlo, que alguien podría decir, bueno, este muchacho es una rara avis. ¿Sos una rara avis o hay quienes también, siendo jóvenes, de alguna forma se van acercando y cuando se acercan tienen este mismo tipo de reacción, siempre y cuando obviamente tengan la oportunidad, porque ese también es un punto, ¿no? Ha habido como durante mucho tiempo y un poco por la evolución de cómo va el mundo, el tema de las comunicaciones, el tema de los distintos cambios que se han operado culturalmente también a nivel de las sociedades. Hablar de textos que tienen 50, 60, 70 años en algunos casos, parece medio viejo, suena viejo, ¿viste? Suena a que tiene mucho polvo encima y sin embargo, si vos lo tenés te das cuenta que no, pero el tema es cómo haces para tenerlo y ahí es donde viene un poco el trabajo, supongo que entre otros el de los militantes precisamente. Sí, exacto. Yo no creo que sea algo raro justamente por eso, porque en un ámbito de militancia se trabaja la cuestión de la formación política y efectivamente lo que pasa es que cuando yo, que ya no soy tan joven, que tengo 30 años, cuando un pibe mucho más chico que yo... Dios mío, yo comparto con todos los que nos están viendo que ya está a punto de buscar una roca de algún lado donde tirarme, pero nada. Pero eso es lo bueno, lo maravilloso que tiene el peronismo, que uno de alguna manera deja de ser joven rápido porque siempre hay personas mucho más jóvenes que uno. Eso es fantástico. Eso es extraordinario. Porque permanentemente se está revitalizando. Y esto, cuando nosotros trabajamos mucho la formación política, doctrinaria, nos gusta acercarnos a los textos de Perón. Y cuando un pibe de 20 años lee por primera vez a Perón o escucha la lectura de algo de Perón, queda igual de fascinado que me pasó a mí y que supongo te habrá pasado a vos la primera vez que te acercaste, porque hay primero una simplicidad son conceptos absolutamente complejos y trascendentales transmitidos con una simplicidad, con una claridad, con una llanura que lo hace accesible. No es que uno tiene que estar rompiéndose el coco 20 horas para entender 2 párrafos. Lo entendés, porque Perón, un tipo salido del pueblo, gobernante del pueblo, hablaba para el pueblo y escribía para el pueblo. Entonces, eso para mí es la primera clave. Y la segunda es la actualidad y la vigencia y además la capacidad de interpretar la argentinidad, ¿no? Que hay algo ahí medio de que eso ya son más discusiones filosóficas. Yo sí creo que hay algunas esencias que permanecen a lo largo del tiempo y creo que la argentinidad en su concepto amplio, ¿no? El haber nacido acá, ¿no? Este chiste que hacemos siempre de argentinos cualquiera que se sienta argentino en cualquier parte del mundo. Bueno, esa lectura, esa interpretación, Perón la tenía muy clara y eso sigue absolutamente vigente. Por eso sigue siendo tan actual y sigue interpelando tanto cuando uno lo lee, uno que lo leyó hace 10 años, pero también cuando un pibe lo lee por primera vez hoy, en este contexto absolutamente diferente, cuasi caótico podríamos decir, igual Perón sigue interpelando y llamando y fascinando. Claro, supongo que el tema del caos es parte también, ¿no? El caos siempre fue... Perón trabajó siempre en contra del caos. Es decir, por eso aspiró y pensó en una comunidad organizada, que sería un poco la antítesis de la idea de caos. Exacto. Sí, hay una comprensión de que sin una intervención fuerte de... cuando él fue presidente desde el Estado, pero la lectura incluso desde el Estado de entender que lo único que vence al tiempo es la organización de la sociedad para construir comunidad, eso justamente, no hay nada más anticaos que organizarse, pero no solamente en una agrupación política, la organización del consorcio del edificio, la organización de las cooperadoras escolares, ni que hablar de los sindicatos, por supuesto, las mutuales y demás. Pero justamente el caos, el conflicto, se administra mucho mejor si estamos organizados, con reglas claras, con mecanismos de decisión definidos.
y Perón trabajó mucho en ese concepto clave de la organización del pueblo. Quizás, por lo que vos estás contando, me lleva a pensar, a veces nosotros en la diaria, en la discusión política que tenemos hoy, en los tiempos actuales o en los últimos años, quizás hemos dado más relevancia a la idea del Estado que a la idea de la comunidad organizada. Es como que la comunidad organizada contiene al Estado. Es como que es parte de una comunidad que está por encima inclusive del Estado, que es mucho más fuerte, ¿no? En definitiva. Sí, absolutamente, porque en realidad el gobierno, el Estado es solamente un instrumento para desarrollar esa comunidad organizada a la que aspiramos, que es una comunidad en la que en última instancia lo que buscamos es que todos los individuos puedan ser felices aportando lo que tienen para aportar a esa comunidad, ¿no? Esta idea de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, pero a la vez que necesitamos de la realización individual, ¿no? Nosotros no somos corporativistas en términos como Perón en la comunidad organizada que planteaba. Decía, bueno, tenemos dos sistemas que aplastan al individuo. Por un lado está el capitalismo que propone la explotación del hombre por el hombre y por el otro lado está el comunismo que propone la explotación del hombre por el Estado. Bueno, nosotros queremos enaltecer el valor del individuo y hay algo sumamente que se vuelve muy actual hoy. Perón hablaba mucho de la libertad del individuo. El individuo solamente puede ser libre en una comunidad organizada, en una comunidad que garantice que cada uno pueda desarrollar sus capacidades. Y también hay algo medio meritocrático en el buen sentido de la meritocracia. Hay que garantizar condiciones mínimas, hay que garantizar un sistema que funcione. Y después, a partir del trabajo personal, del compromiso que cada uno ponga en ese desarrollo individual y el compromiso que ponga aportando a esa comunidad, debería obtener mejores premios. Esta verdad peronista de que es justo que cada uno produzca al menos lo que consume, ¿no? También tiene que ver con el mérito y con el realzar al individuo. En esta búsqueda, en nuestra tercera posición, que es ni todo individuo ni todo Estado. Individuo y Estado hermanados en la respuesta superadora que es la comunidad organizada. Escuchándote, me pongo a pensar realmente en lo importante que sería escuchar mucho más este tipo de expresiones y de análisis para superar precisamente lo que hoy estaría como instalándose en la sociedad a través del gobierno que tenemos, que es como que hace una exaltación de la libertad asociada a un individualismo rayano ya en la crueldad y en la maldad, digamos, ¿no? Es decir, en su última instancia el individualismo es eso, es finalmente la purga, es decir, la idea de eso que alguna vez hemos visto en algunas de esas películas o donde un día son los individuos puestos a eliminar aquello que de alguna manera les molesta, y eso es todo lo contrario a todo lo que vos estás diciendo, pero hay mucha fuerza en esa idea de comunidad, aunque me parece que todavía estamos débiles en que eso esté internalizado más fuerte en la sociedad. Es como que hemos perdido en el combate, hemos perdido posiciones, es como que hemos retrocedido un poco porque es como que nos están ganando de alguna manera en el relato, ya que está tan de moda hablar de relatos. Sí, yo creo que en este momento estamos un poco en la resistencia y retrocedimos algunos casilleros, pero por eso también es fundamental volver a Perón y a los conceptos de Perón, porque justamente son los que nos dan la espalda para volver a recuperar esas posiciones perdidas. Ahora que hablábamos de la libertad, el 13 de abril del 2016, cuando Cristina dio ese discurso en Comodoro Pi, que hacía 5 meses que había asumido Macri,
ella también hablaba del concepto de libertad y decía, ojo, porque estos vienen a robarnos la libertad. Y tenemos que, en ese momento planteaba la idea de constituir un gran frente ciudadano para defender las libertades. Y pienso, ¿no?, ahora que recortaron el vademecum de PAMI. ¿Un jubilado es libre si tiene que elegir entre pagar la factura de la luz o comprar el Tafirol? ¿Qué margen de libertad? Y también recordando que hace 2 días fue un nuevo aniversario del Día de la Ancianidad por la proclama. No, el peronismo pensaba la libertad para los ancianos y para los ancianos, como se decía en aquel entonces, para los jubilados y las jubiladas, con la autonomía, con los hogares, pero los hogares bien puestos, los hogares lindos, los hogares donde había disfrute, donde había buena alimentación. Eso es ser libre también. Y feliz. Y feliz. Y me parece que ese es el otro concepto que tiene el peronismo casi como único en el mundo. Es decir, hasta creo que en la Constitución del 49 creo que se menciona, debe ser la única que habla de la felicidad, ¿no? Sí, porque nosotros siempre decimos como bandera, ¿no?, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Ese es nuestro objetivo. Para eso gobierna el peronismo, para eso militamos quienes militamos y para eso queremos recuperar el gobierno. No por el gobierno en sí, no por el Estado en sí, sino porque entendemos que el Estado en todo caso es la herramienta que frente a grandes poderes que quieren quedársela toda a ellos, es la herramienta que tenemos los de abajo para ser felices. Y me parece que ese concepto clave también nos puede ayudar a salir un poco del pantano en el que estamos metidos, porque todo el tiempo buscan entristecernos, todo el tiempo buscan denigrarnos, y bueno, no, nosotros queremos ser felices. ¿Y está mal que una persona quiera ser feliz? Claro, y la idea de felicidad y de comunidad, ¿no? Como elementos casi que en la idea del peronismo están absolutamente imbricados y casi imposible que se logre si no están unidos como parte de un todo. Que además uno es mucho más feliz cuando es feliz con los demás. Eso, basta recordar cualquier experiencia de vida. Me voy a ir a un ejemplo que no tiene nada que ver con la política. Cuando éramos 5 millones de personas festejando el Mundial en diciembre del 2022, digo, qué más felicidad que encontrarse con un desconocido y darle un abrazo grande porque ganamos un mundial. Ahí hay algo de lo comunitario y de ese recuerdo de que cuando estamos juntos la felicidad vale doble. Pero porque es real, no porque es una consigna, porque efectivamente es real, se siente más. Y yo te pondría como un ejemplo anterior, obviamente en otra dimensión, porque lo del mundial fue absolutamente fuera de toda la previsión que uno pudiera haber imaginado. Algo parecido podríamos encontrarlo en los festejos del Bicentenario, que también fueron un fenómeno colectivo, gigantesco, con una movilización enorme a lo largo de toda esa semana, que fue una semana de felicidad. Que vivió la comunidad argentina, los argentinos, las argentinas, y no solamente los argentinos y argentinas, sino América, de alguna manera América, y ahí vamos yendo también a otro de los temas que vamos a abordar ahora. Y yo me acuerdo que uno sentía que estaba bien, que estaba caminando por las calles tranquilo, que los temores que en algún momento se habían querido instalar eran absolutamente, se habían desvanecido, la gente disfrutaba de festejar los 200 años de aquel 25 de mayo de 1810, y lo hacía con una cantidad de alternativas, de posibilidades, familias enteras. Es muy difícil ver la familia entera movilizándose por algo. En el Bicentenario lo vimos, y acá en el Mundial quizás también lo vimos, mucho más, quizás masivamente, porque fue una explosión que también algún día habrá que analizar con más detenimiento, porque creo que todavía no estamos tratando de entender lo que pasó en la pandemia, pero también tendremos que ponernos a estudiar y a analizar a fondo qué nos pasó también con el Mundial, ¿no? Que creo que son
cuestiones para ir analizando seriamente hacia futuro. Pero cuando empezamos a hablar ahora del Bicentenario, claro, fue un festejo de la Argentina, pero también fue un festejo de la región, fue un festejo de esa América que festejó con nosotros, y no solamente en lo simplemente simbólico, sino no leo. También están acá, esto es televisión en vivo. Hasta Piñera vino. Estoy más chicato que pero no está bien, era una indicación. Pero te decía, acá vinieron claro, hasta Piñera estuvo Piñera, estuvo Pepe Mujica, estuvo Evo Morales, que no era presidente todavía, pero creo, si la memoria no me falla, tengo ahí un delay. Hugo Chávez, Lula, estaban todos los más importantes presidentes de la región, todos festejando con los argentinos esa fecha tan importante, y además, era una alternativa que, hoy quizás no la vemos, en aquel momento estaba ahí, la tocamos, la vimos, era parte de un proyecto político que buscaba seguir avanzando. Las circunstancias no lo han querido, nunca nadie nos dijo que iba a ser fácil toda esta historia, nunca lo fue, tampoco ahora, no, tampoco es nuevo. Tampoco esto es lo peor que nos ha pasado. Quizás es lo último peor que... Lo más cercano que tenemos. Pero lo estamos atravesando en estos momentos. Pero esa idea me lleva a querer preguntarte algunas cosas de un libro en particular, que yo sé que lo has leído porque he leído algún ensayo, alguna idea que has desarrollado sobre... Un libro que para mí, de todos los que escribió Perón, que después haremos quizá un rápido listado, pero La obra de los pueblos. Yo lo voy a mostrar acá más, a ver si la cámara lo puede tomar, lo puedo, está sin tapas. Entre el material que tenemos de fotografías hay una versión con tapas de este mismo libro. Esta es la demostración del uso que le he dado, además de que era una edición hecha realmente muy rudimentaria, en un papel muy malo. Las tapas ni les cuento, eran peores todavía. Y bueno, me acompañó y me acompaña desde el año 1968. Se imprimió en septiembre del 68, año que por muchos motivos es importante políticamente en el mundo, lo fue. Por ejemplo, y tiene que ver con un momento de bisagra en cuanto a lo que pasaba en Estados Unidos, que vivía todo ese proceso vinculado a lo que se llamó el hipismo, todo, lo que pasó en Francia, mayo del 68, el mayo francés, que de alguna manera a todo el mundo lo hizo mirar hacia nuevas dimensiones, hacia dimensiones de libertad precisamente distintas, que rompían con viejos cánones de comportamiento. Y Perón publica este libro en el exilio. Tiene que ver con un libro anterior que se llamaba justamente Latinoamérica ahora o nunca, que era un libro del que tomó grandes partes y lo incorporó a La obra de los pueblos. Es un libro mucho más moderno, se aleja de los libros del Perón post caída del 55. Ahí estamos viendo una etapa de Latinoamérica ahora o nunca,
Y después, claro, después del 55 Perón escribió algunos libros que eran tipo panfletos, panfletos para la militancia, para la resistencia. La fuerza es el derecho de las bestias, del poder al exilio. Fueron títulos, ahí estamos viendo la frase de Cicerón, que Perón utilizó para el poder al exilio. Estos libros eran años 58, estamos hablando de prácticamente todavía no había terminado la dictadura del 55, pero este libro, La obra de los pueblos, ya es otra cosa, es un análisis más profundo del mundo, y Perón de alguna manera empieza a hablar de que ya la política no se puede pensar como un fenómeno local, como un fenómeno de un país, que hay que pensarla en una dimensión que es planetaria. Bueno, Perón ya había hablado en algún momento de que las distintas etapas de la evolución llevaban a lo que él llamaba el universalismo, ¿no? Que hoy podría ser la globalización de la que tanto hablamos. Era un tipo que pensaba con mucha anticipación cosas que a otros parecen haber descubierto muchos años después. ¿Qué te pareció a vos? ¿Qué te sugirió La obra de los pueblos? Mira, para comenzar a responder eso, te doy un ejemplo de algo que me pasó hace muy poquito. Una compañera de nuestra unidad básica que conoció a un compañero en la facultad colombiano que se volvía para allá y le pidió que le recomendara un libro para llevarse a Colombia. Y yo le recomendé que llevara La obra de los pueblos. Esto no está armado, ¿eh? Esto no... Juro no, que somos dos que podemos dar fe. Créannos que esto no fue coordinado. No, a mí me pasó exactamente eso con La obra de los pueblos, lo que vos narrabas, ¿no? Que hay un quiebre y de alguna manera se abre una fuerte etapa de lo que podríamos llamar actualización doctrinaria en La obra de los pueblos. Está primero ese repaso de esta idea, ¿no? De la integración que Perón siempre hace en la etapa histórica, la familia, la ciudad, el país. Dice, estamos atravesando la etapa del continentalismo y hay que fortalecer eso cuanto antes porque se viene el universalismo y hay dos opciones: o lo conducimos los países no alineados, el tercer mundo, o lo conduce alguno de los imperios. Eso ya lo planteaba en el 67-68. La claridad para ver que si Latinoamérica no se unía, pero esa claridad ya la había tenido durante su primer gobierno, cuando con Chile y con Brasil intenta conformar el ABC, que ahí por primera vez en La obra de los pueblos, o en Latinoamérica ahora o nunca, pero narra los pormenores de por qué eso no se puede llevar adelante y cómo las fuerzas imperantes en Brasil no lo dejaron a Vargas avanzar en la firma de ese tratado. Sí pudo avanzar en Chile y además también avanzó con otros países latinoamericanos, conformando un grupo de países que se asociaran económicamente y políticamente, yendo hacia la asociación política y mirando mucho lo que pasaba en Europa, ¿no? Perón ya empieza a hablar acá de la precuela de la Unión Europea y veía y decía, che, en Europa se están organizando a nivel continental, en Asia se están organizando a nivel continental, en África se están organizando a nivel continental. ¿Qué pasa con nosotros? Vamos a quedar atrás de todo esto y se vienen tiempos en los que la fuerza de un país no alcanza para dar las discusiones que hay que dar, no alcanzan para garantizar la independencia económica. Esa idea de la unidad latinoamericana, que además tiene un anclaje histórico absoluto, ¿no? Hablábamos del Bicentenario recién. La historia de Latinoamérica es la misma historia, con distintos matices, con distintas, pero es la misma historia de conquista, de lucha, de resistencia, incluso si uno mira en paralelo los procesos independentistas, los grupos de poder que triunfan, a los que aplastan. Perón todo eso lo ve, Perón todo eso lo intenta desde el gobierno, lo voltean en el 55 y en La hora de los pueblos lo retoma con mucho más fuerza y diciendo no hay tiempo, o sea, es ahora, y además incorpora que todavía no lo incorpora en La hora de los pueblos, pero apenas un par de años después, que además la unidad continental es fundamental para avanzar en la cuestión ambiental.
que la anticipación de Perón incluso con eso, que no es un problema local, y él incluso dice, ni siquiera es un problema continental, sino que es un problema del mundo, pero viendo estos grados de integración y la discusión de quién conduce la integración. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Incorporaría simplemente, acá hay como hay un análisis inclusive del rol de los Estados Unidos, pues es un momento clave, porque Estados Unidos intenta lo que creo que finalmente logró, que fue meterle una pata a Europa. Perón, estando en Europa, y de alguna manera intercambiando con los principales líderes políticos de una u otra manera, con quienes tuvo contacto, de alguna manera incentivaba la idea de que Europa se convirtiera en en un obstáculo para el avance de Estados Unidos. Y ahí hay un análisis muy interesante que realiza en la obra de los pueblos. Y creo que ahí destaca mucho a De Gaulle, es decir, porque la idea de, justamente en el 68, De Gaulle va a unas elecciones en donde es refrendado, después de la crisis de lo que fue el Mayo francés, logra un gran respaldo que después finalmente se desvaneció, pero era una lucha que Perón veía importantísima para un desarrollo más equilibrado de cómo venía barajándose todo. Bueno, Europa finalmente defeccionó y quedó bajo la tutela, en definitiva, hasta el día de hoy. Lo vemos en los comportamientos respecto de la guerra Ucrania-Rusia. Estados Unidos es de alguna manera el que lleva la batuta. Sí. Hay otro concepto de la hora de los pueblos que a mí me parece que es fundamental para pensar la política, ¿no? Que ahí Perón plantea, se terminó la era de la democracia liberal burguesa, y da los ejemplos de los grandes países desarrollados. Entonces dice, fíjense, ejemplo Inglaterra. ¿Qué hizo? Inglaterra armó un sistema bipartidista, uno un poco más de derecha, otro un poco más de izquierda, pero tienen un acuerdo programático básico. Estados Unidos, lo mismo. Empieza a analizar 3 o 4 casos donde dice, nosotros no podemos seguir en un sistema de partidos políticos y de democracia con el mismo esquema que viene funcionando desde el siglo XIX. Tenemos que dar un salto de calidad con respecto a eso y empezar a pensar una nueva institucionalidad. Perón ya lo había hecho en el 49 con la Constitución, pero de vuelta vuelve a pensar esto de miremos a los países desarrollados, miremos cómo están resolviendo sus problemas políticos internos y avancemos algo en ese sentido, que después con el modelo argentino, en el 74, Perón intenta llevarlo a la práctica, constituyendo ese gran consejo con participación de todos los partidos políticos con representación, sindicatos, asociaciones empresariales, donde se discutieran los lineamientos básicos de la política argentina en todos los niveles. Y después puede haber diferencias. Y me vengo un poco a la actualidad, porque no hay persona más peronista que Cristina, ¿no? Y pienso, la hora de los pueblos, y Cristina eso lo reedita hablando en este último tiempo con mucha insistencia en esta idea de los pueblos siempre vuelven, ¿no? Este concepto que de alguna manera viene de ahí. Y Cristina viene planteando sistemáticamente, tenemos que pensar un nuevo sistema institucional, venimos con el sistema que surge de la Revolución Francesa, hoy eso no da respuesta a las distintas dinámicas de poder, no garantiza la verdadera representatividad de los intereses de la sociedad. Y creo que esa recuperación permanente que hace Cristina de Perón, de vuelta en la práctica, no desde no sentada haciendo disquisiciones, sino lo hizo con UNASUR. El máximo grado de integración regional que alcanzó nuestro país fue a través de UNASUR, que obviamente nos faltó, no nos alcanzó, pero ese ejemplo del bicentenario, ¿no? De todos los presidentes, y de la sincronización que había para llevar adelante algunas definiciones económicas. Voy un poquito más atrás, el ejemplo de Néstor y Lula decidiendo pagarle juntos al FMI, y hoy que nosotros quedamos muy atrás, pero tenemos un eje entre Brasil, México, Colombia, hay un resurgimiento de ese espíritu continentalista,
y de agrupar a los que solo somos más débiles, pero agrupados tenemos las capacidades de desarrollo económico y sociales para ponerle freno a cualquiera que nos quiera venir a pasar por encima. Y Cristina eso lo tiene muy en claro, y Cristina trabajó y trabaja permanentemente mucho por eso. Yo creo que es precisamente esos planteos que a veces, lo mismo que cuando uno leía, esto leído en perspectiva, esto es lo mismo que cuando uno lee el proyecto nacional o algunas cuestiones en las que Perón se anticipó en el tiempo. A veces costaba traducirlo a la militancia concreta del momento, porque uno estaba atrapado por otras cosas, como estamos atrapados hoy, todos, jóvenes, no tan jóvenes, todos estamos atrapados en lo cotidiano, en las cosas que hace el gobierno, que no hace, bueno. Pero nos tenemos que dar tiempo también para pensar seriamente, a ver, esos proyectos que están pendientes, que son los proyectos que pensó Perón, que no prosperaron porque finalmente, bueno, el 55 fue lo que fue. Inclusive cuando vos lees en La Hora de los Pueblos hay un momento en que él habla qué es lo que hizo él pone entre comillas la llamada Revolución Libertadora, apenas derrocó al gobierno. Fue destruir absolutamente todo lo que había hecho el gobierno peronista. Y lo trasladás en el tiempo, lo extrapolás al 2015, el comienzo del 2016. ¿Qué viene a hacer el macrismo? Viene a desmantelar todo aquello que de alguna u otra manera se había avanzado profundamente en grandes cambios y transformaciones, porque, bueno, es un poco el juego y la pelea y la lucha en la que nos encontramos desde hace muchísimos tiempos, tratando de ver si podemos desnivelar en algún momento a favor de los justos. Pero, así que sí, es verdad, creo que ese es un poco el dilema en que nos encontramos. Quizás ahora ese sea el desafío, cómo compatibilizamos, ver de qué manera avanzamos en pensar en serio en esto que lo ha planteado Cristina muchísimas veces. Siendo ella vicepresidenta hubo 3, 4 oportunidades en las que señaló la importancia de llegar a algún tipo de acuerdo, pero habla de un acuerdo de envergadura, no un acuerdito, no un acuerdo electoral. Ni siquiera una mesa de esas que se suelen hacer, donde se suponen representadas las 3 partes, que esas no sirven para nada, porque además sabemos que siempre está el peso de los poderosos, que son los que definen. Estamos hablando de un proyecto y de un acuerdo en serio. Juan Martín, estamos terminando un poco este programa. No va a ser la última vez que nos encontremos. Vamos a buscar de darle una dinámica a este tipo de encuentros, porque me resultan sumamente enriquecedores y además alentadores, y creo que a todos los que de alguna u otra manera ven este programa les tiene que pasar lo mismo. El futuro es eso, como decía el tiempo, es solo tardanza de lo que está por llegar. Esto es lo que decía el Martín Fierro, y creo que hoy es más válido que nunca. Bueno, a seguir trabajando, eso es un poco lo que a sumar, ¿no? A seguir sumando en esto, a darle pelota a todas estas cosas que hay a veces que parece que en tiempos del universo digital a veces nos parece como que son cosas del pasado, son viejas y todo lo demás, y quizás son más nuevas que todo lo demás, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho decir, que Perón nos espera en el futuro. Sí, señor. Los tangueros decimos eso, el tango te espera. Exacto. El tango te espera. Como el buen vino. Como todo lo bueno te espera. A veces tardamos un poquito más, a veces tardamos un poquito menos. Bueno, nos estamos despidiendo de este hermoso programa. A mí me encantó hacerlo.
Gracias por la invitación. No, gracias, las gracias son nuestras, porque realmente hemos aprendido muchísimo. Así que todos, más jóvenes, menos jóvenes, todos tenemos la misma obligación, que es volver a las fuentes por un lado y a pegar los saltos hacia adelante que haya que dar para avanzar hacia esas cosas que solamente el peronismo ha planteado. Solamente ha planteado, el peronismo ha hablado de la felicidad, ese tema que parece una palabra, no es casi sería el deseo de una sociedad diferente y mejor, una sociedad que sea feliz, no como el mundo feliz de Aldous Huxley, que escribió hace muchísimos años, que era una felicidad impostada, una felicidad lograda a través de la dopamina, sino una felicidad real, concreta, para todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, todos viviendo en una sociedad y en una comunidad organizada. Que este canal, particularmente Eva TV, de alguna manera alienta y promueve una comunidad organizada que está por construirse, que tiene que entrelazarse, que tiene que crear una red de contactos para hacerse cada día más fuerte. Gracias nuevamente, Juan Carlos, estamos aquí despidiéndonos, como siempre les decimos, métanse en Eva TV, busquen la forma de darnos una mano, suscríbanse en evatv.com.ar, lo pueden encontrar, es muy fácil, muy sencillo y va a venir muy bien en este canal que sigue creciendo con propuestas cada día mejores y superadoras. Por mi parte, será hasta la semana que viene. Y un saludo y un abrazo a todos, todas y todes. Chao.